Hola, soy Beltrán Lares, Y yo soy Isabela Polito y esto es Humanizando Mentes, el el podcast podcast de de Aurora Aurora Madre. En el episodio de hoy vamos a abordar algunos conceptos clave que tenemos que definir como violencia de género, violencia obstétrica y violencia en salud sexual y reproductiva, para que en el siguiente episodio podamos ver con más ejemplos gráficos a través del libro Violencia en prosa y fotografía, imágenes y ejemplos de lo que estamos hablando el día de hoy. Bueno, violencia de género se refiere a cualquier acto de violencia o discriminación basado en género, que genere, que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico a cualquier persona. Ok, eso es violencia de género. Con la violencia en salud reproductiva y violencia obstétrica queríamos diferenciar porque si bien son dos cosas muy relacionadas, tienen características diferentes. Sí, la violencia obstétrica per se ha sido definida por las mujeres en numerosas leyes, ¿no? Uh-huh. Nosotros conocemos y ha sido usada como una especie de ejemplo para América la Ley Orgánica por el Derecho a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, donde está definido la violencia obstétrica. ¿Cómo se define la violencia obstétrica? Bueno, la ley venezolana lo define, como la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Esto es una definición que para mí esas mujeres que hicieron esta ley debieron haber reflexionado muchísimo qué iban a decir. Y quizás podrían habérseles escapado algún aspecto, pero ahí está definida claramente en su amplio espectro. Cuando hablamos de violencia en salud reproductiva, para mí, Beltrán Lares, la definición entonces abarca un poco, con un poco más de amplitud, otras cosas, como por ejemplo, el hecho de que cuando uno oye violencia obstétrica, uno piensa en el médico, uno piensa en el obstetra. Y de hecho los obstetras se sienten atacadísimos y que es directamente con ellos. O sea, violencia obstétrica es el médico. Y no, porque violencia obstétrica también incluye las parteras, las obstétricas, la licenciada en obstetricia, las enfermeras de sala de parto, el personal de salud, el ascensorista o la ascensorista, el portero, cualquier persona que maltrate a la mujer en ese momento, porque también otro aspecto es que se refiere al hecho estricto del parto, porque ahí es donde ocurre, digamos, lo que es un poco más intenso, más visible y con muchas más consecuencias, los efectos de la violencia obstétrica. Entonces la violencia en salud reproductiva involucra más personas, inclusive instituciones, que pueden ser responsables, porque si no hay insumos, o hay insumos inadecuados, si hay corrupción, mal uso de los recursos, un ambiente sanitario carente, contaminado quizás, que ocasiona muertes de bebés porque se contaminan en un retén que se le rompió una tubería y no la arreglaron a tiempo. Entonces se habla de violencia institucional. Entonces violencia obstétrica es un término que se refiere, que tiene esa cierta amplitud. ¿No crees tú? Sí, hay algunos ejemplos que a mí se me vienen a la mente, como por ejemplo, violencia obstétrica es cuando a una mujer no la atienden oportunamente, es decir, llega a la institución, no la atienden, la devuelven para su casa en trabajo de parto, La ruletean, la dejan como esperando 3, 4 horas, una mujer de pie para ser atendida. Después hacen procedimientos de rutina como protocolos sin informarle lo que le están haciendo sobre su cuerpo y aplicando... sin pedirle permiso porque no hay consentimiento informado. Sin explicar lo que está pasando. Esos son pequeños ejemplos. En salud reproductiva me viene mucho a la mente el ejemplo de
o las esterilizaciones forzosas que hacen en algunos países, forzadas, que hacen en algunos países donde la mujer no tiene ni siquiera la posibilidad de decidirlo, sino que a veces el que tiene la posibilidad de decidir si le van a hacer la esterilización es el marido, cosa que es terrible. Espera, también como un plan de reducir la población en esos grupos humanos vulnerables, carentes y que no tienen importancia para la sociedad. Eso fue un plan estratégico que hicieron. Sí, en los países de Mesoamérica, la historia de eso es terrible. Eso es violencia obstétrica, claro que sí. Y el otro ejemplo de violencia en salud sexual y reproductiva es lo que pasa en muchos países con el tema del aborto, porque las mujeres ya las enjuician en la institución desde el primer momento que ella dice, tengo una pérdida, de una vez sacan la conclusión, esta mujer intentó hacer algo ilegal y entonces empieza el maltrato. O sea, las criminalizan, les echan la culpa porque ellas intentaron interrumpir el embarazo. Porque las meten presas también. Eso es en salud sexual y reproductiva, ¿no? Sí. El ejemplo, digamos. Bueno, hay muchísimos elementos más. El consentimiento informado, yo siempre me gusta, no sé a quién se lo escuché, que dice que es un convencimiento informado. O sea, yo te convenzo de que voy a hacer un procedimiento a sabiendas de que no te trae beneficios, sino que tiene mucho que ver con mi comodidad, mis miedos, mis temores, que un verdadero razonamiento objetivo y científico para la solución del aparente problema. Claro. En el ámbito de lo privado, por ejemplo, la violencia obstétrica se determina, por ejemplo, cuando vas a la consulta, tienes 2 meses de embarazo, 10 semanas, 8, 10 semanas, y ya el médico te empieza a decir que va a ser una cesárea. ¿En base a qué está tomando esa decisión y te está llevando, conduciendo durante todas las consultas, durante los 9 meses, a una cesárea innecesaria? Entonces no se está respetando la naturaleza del cuerpo, la sabiduría del cuerpo, se está lucrando también porque una cesárea, esto estoy hablando del ámbito de lo privado, ¿no? Como un punto de lucro para la institución, para el médico, de efectivización de la atención. 8 cesáreas en un día es mucho más rápido y mucho más lucrativo que un parto que dura 12, 14, 18 horas el trabajo de parto. Hablemos un poquito de los antecedentes históricos, el contexto, cómo surgen estos términos que digamos son un poco más actuales en la historia, pero que tienen una razón de ser que viene un poquito más allá. Yo te voy a decir algunas cosas y tú me vas a corregir. Ok. De historia. Fíjate, para mí, y bueno, de lo que he leído, o sea, la violencia obstétrica está íntimamente ligada con la lucha feminista. Claro. Totalmente. O sea, es algo que viene haciéndose visible y las reivindicaciones y todo lo que se ha logrado mucho tiene que ver con las necesidades de las mujeres y con su lucha feminista. Es parte de lo que se considera la tercera ola del feminismo. Uh-huh. A mí me viene mucho a la mente, yo conocí eso gracias a tu hermana y a ti misma, porque yo no lo había buscado en la universidad, lo que fue el accionar a finales de los años 70, que fue la evolución del feminismo en el mundo entero y el impacto que causó, y que viene con los eventos en Francia en el 68, ¿no? La revolución de la primavera del 68, ¿no? Que fue en Francia por los derechos civiles y ese movimiento tan interesante, que es lo que sucedió en los Estados Unidos con lo que se llamó el Colectivo de Boston. Un grupo de mujeres que se reúne para enfrentar una situación de agresión y de maltrato que sufren las mujeres en diversos ámbitos de su vida en general, de toda su vida. No solamente en el interior de sus casas con la violencia doméstica, sino la violencia en el trabajo, la discriminación en relación a los sueldos y a un montón de cosas. Y por ahí, entonces, un grupo de mujeres empieza a hablar y en Venezuela es muy bonito ese movimiento, cómo empiezan a descubrir, a quitar el velo de lo que pasaba
se consideraba normal en los hospitales una atención totalmente discriminatoria, totalmente violenta y perjudicial hacia las mujeres, consideradas como un sujeto de segunda clase. Entonces, Claro. ese trabajo del colectivo de Boston es fundamental a nivel mundial. A nivel mundial. Y en Venezuela, esas mujeres feministas, y yo diría en Argentina, en México también, va de la mano de los movimientos feministas en todos los países de América, cómo se va ahondando en ese tema, digamos, de médico, de la salud reproductiva y los elementos de agresión, maltrato y violencia que surgen a las mujeres Una pregunta, en ¿cómo esas era que se circunstancias. llamaba el libro? Nuestros cuerpos, Ourselves, Our Bodies. Eso es en English, ¿no? Ajá. Ourselves, Our Bodies. ¿Qué quiere decir? Nosotras mismas, nuestros cuerpos. Sí. Sí, yo quiero una pequeña anécdota de ese libro que me marcó mucho, porque era un libro que tenía mi hermana en la biblioteca. Y entonces yo tenía 17 años y me ponía a hojear el libro Y claro, en el momento habían cosas que para mí no eran como de mucho interés, pero ahorita viéndolo en retrospectiva y haciendo ese análisis de la importancia que tuvo ese libro, que es un primer manual de sabiduría femenina hecha por mujeres para mujeres. Porque no es lo mismo los libros que yo posteriormente revisé cuando me casé contigo, me metí a ver los libros de obstetricia, que eran, bueno, los libros tuyos de obstetricia. Era otra cosa, tenían dos connotaciones muy diferentes de lo que tú habías estudiado como obstetra a lo que eran los textos que estaban descritos en este libro del colectivo de Boston. Uno es la anatomía de la mujer, cómo su estudio no era relevante, no era una cosa importante, la anatomía de la mujer. De hecho, recuerdas que las mujeres fueron, digamos, estuvieron investigando y profundizando la anatomía del clítoris, que era una cosa, en los libros clásicos de anatomía son 3 líneas, 4 líneas, no llega a nada, no describe nada. Entonces las propias mujeres, ¿te recuerdas aquella pareja de hermanas, Berman y Berman, que era una psicóloga y una psicoterapeuta, era una uróloga, una uróloga y una psicóloga? No, pero eso eso está relacionado antes de Berman y Berman con Master y Johnson y los estudios sobre el orgasmo femenino, de la sexualidad, de la sexología, que también marcaron un hito. Yo me refería al hecho de que yo me refiero al hecho de que estaba tan poco visibilizada la mujer, tan degradada en cuanto a su valor como ser humano y el hombre como el prototipo perfecto, que la mujer ni siquiera valía la pena estudiarla. Claro. Es que lo que pasa es que en ese momento histórico, digamos en los años 70, y por eso la palabra visibilización aparece tanto en estos textos de la Ley Orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque eran cosas que pasaban sin que se les pusiera nombre, como un concepto, como una idea, como una realidad que estaban viviendo las mujeres. Entonces, visibilizar lo que se daba por normal dentro de todas las categorías de la violencia fue un gran paso para nosotras las mujeres, para la comprensión de eso que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo. Sí. Pero yo quisiera que tú hicieras la referencia al texto de Parir en Soledad que escribieron las feministas de Maracay, el texto de Luisa. Lali Armengol y la misma Bibi Baldwin. Sí, porque ellas ahí hablan de cosas bien importantes como un hito para Venezuela. Estamos hablando del caso de y a mí Venezuela. Me parece que a la audiencia le conviene conocer esto. También es un antecedente histórico que a mí me impactó muchísimo cuando yo en un congreso del CONAMU, que era una institución creada por las mujeres en la época de finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Donde estas mujeres dan en una conferencia de mujeres de la Comisión Nacional de la Mujer, CONAMU, dan una conferencia donde ellas plantean
que en el año 87, ellas plantean que los sitios para parir que hay en este momento, finales de los 80, en Venezuela, y eso es extensivo a muchas partes del mundo y de Latinoamérica, se parecían mucho a las instituciones de reclusión, es decir, a las cárceles. ¿Por qué? Porque entrabas y eras despojada de tu ropa, sometida a interrogatorio, eras sometida a una alimentación o ayuno o una alimentación pésima, totalmente inadecuada, a una serie de procedimientos que te despersonalizaban, ¿no? Y lo comparan con esa llegada de un prisionero a la cárcel, donde te quitan tu ropa y te ponen la ropa a rayas del prisionero. En el caso de la mujer, bueno, es como muy obvia la analogía, te quitan tu ropa de civil, por decirlo de una manera, y te ponen una bata de maternidad que además no te tapa nada, que te expone en tu desnudez y vulnera tu privacidad y tu intimidad, ¿no? Y a mí, ¿te recuerdas que tuvimos en el 2001 la conferencia de la NEP en el hospital? En Caracas. No, la NEP fue en Puerto La Cruz, en el Mare Mare. Okay. Allí. Que a mí, Eva Gunberg, que es una pionera en Venezuela, me propone y acordamos hacer una charla sobre las estrategias compensadoras de la violencia en el parto, en el año 2001. Entonces, yo guiándome por estas referencias de estas dos mujeres que estaban en Maracay, que hacían la analogía con la reclusión, con el instituto carcelario, se me ocurre plantear la analogía con la tortura, porque acababa de suceder la invasión de los Estados Unidos a Irak. Y lo que ocurría en la prisión de Abu Dhabi, que fue crítico, como salió fue, en su momento no se llamó así, pero fue viralizado las fotos de una mujer soldado estadounidense, de los prisioneros siendo maltratados y torturados, y cómo se reían y se burlaban de ellos. Entonces yo hago una analogía de la tortura con el hecho de que también basándome con lo que dicen Bibi Baldwin y Lalia Armengol, de cómo la mujer es despojada de su ropa, sometida a interrogatorio, le ponen un reflector muy intenso, como le ponen a un detenido cuando lo van a interrogar, pierde un poco en medio de ese entorno hospitalario, más el proceso tan intenso del trabajo de parto, con el dolor por las contracciones, por el miedo que genera el hospital, por el ritmo que lleva el proceso, de una especie de alteración del estado mental de la mujer que la hace muy vulnerable, con mucho miedo, con horror inclusive a lo que le está pasando, el desconocimiento y la ignorancia de lo que está pasando, no tener a nadie que la acompañe, sino más bien un estado de soledad absoluta que muestran en muchas de las fotos que vamos a ver en el próximo episodio, de soledad. Sí. ¿Ves? Y habla un poquito de los... Ya va, porque para concluir eso, yo decía que una vez que tú eres sometida a la tortura o a la vejación, tanto, pongo el ejemplo de Mandela o de muchos otros personajes que, en Latinoamérica tenemos al expresidente de Uruguay. ¿Sabes cuál es? Sí, pero no me acuerdo ahorita el nombre de él. Bueno. ¿Tú te acuerdas? No, ¿verdad? Pepe Mujica estuvo prisionero. Imagínate la reflexión que cuando salen de allí no salen a vengarse y a matar a sus carceleros, sino salen con una actitud positiva a cambiar el mundo en positivo. Eso hace Mandela también. Esa es una actitud que toman muchos, ¿ves? Pero muchas mujeres, el maltrato que reciben, salen con mucha rabia, con mucho dolor, y es una secuela de la violencia obstétrica, ese sufrimiento interno que no puedes manejar y que manifiestas a veces contra otros. ¿Y quiénes son esos otros? Tu pareja, tus hijos y, lo que es peor, a sí misma, porque termina la mujer con la autoestima por el suelo, termina como minimizada con sus expectativas y sus capacidades, y aceptando que el mundo es así. O sea, vivo en un mundo donde yo merezco el maltrato, yo tengo que ser sumisa, yo estoy por debajo en la línea de jerarquía, y todas esas condiciones que la violencia obstétrica genera. Sin hablar aquí de otros efectos psicológicos que surgieron después y que fueron estudiados después. ¿Qué me iba a decir? Bueno, que citaras un poquito los estudios de sociólogos como Castro,
Marbella Camacaro, que son personas entre tantos otros, que se dedicaron a la teorización de definir la violencia, digamos, organizar las ideas en torno a lo que después se convirtieron en leyes también, porque en Latinoamérica tenemos varias leyes que protegen a la mujer, bueno, buscan proteger, salvaguardar la salud de las mujeres. Bueno, yo creo que eso es tan profundo que casi que amerita que hagamos un podcast, otro video. Pero podemos decir, a mí me impactó mucho, yo te voy a decir, a mí me impactó mucho y fue mi primera experiencia con violencia obstétrica personal, porque estamos hablando de nosotros mismos, el contacto con Marbella Camacaro. Claro, sí. Esta maravillosa mujer venezolana, feminista, correlatora de la ley de Venezuela, profesora de una universidad, de una cátedra de género, ¿no? Y que aún continúa, escribe varios libros que para mí fueron un hito fundamental en la comprensión y en la internalización de que la violencia obstétrica existía. Porque nosotros los médicos, la violencia obstétrica suena como un ataque de las mujeres feministas hacia nosotros y casi nunca nos detenemos a reflexionar que lo que están pidiendo a gritos las mujeres es un mínimo de reflexión, un mínimo de comprensión y que se detenga algo que les hace muchísimo daño. Entonces, Marbella me hizo ver eso. Su lectura me hizo ver eso, porque yo me veía reflejado como un actor desde este lado negativo de la violencia obstétrica. Y por eso es que empiezo a mirar las fotografías y a mirar lo que viví en mi formación como obstetra y en mi ejercicio como médico, que está bañado de la violencia obstétrica, claro. Permitiéndome como una facilidad para ejercerla, una comodidad, una fluidez para que ejerza la violencia obstétrica. Y es Roberto Castro y Joaquín Erviti, este mexicano también, profesor, un sociólogo de la universidad, creo que es de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que en forma maravillosa, bueno, también está Robbie David Floyd, la visión antropológica, y Marcel Wagner, cuando empieza a plantear lo que está pasando. También, ellos son pioneros. Muchos otros también, Sheila Kitzinger, y no recuerdo ahorita quiénes, pero hay muchos otros pioneros. Pero estas personas, estos sociólogos, fueron quienes les dieron orden a la idea, contextualizaron y sistematizaron la idea. Bueno, Roberto Castro dice que nuestro sistema está totalmente adecuado, capacitado, y lo hace de alguna manera consciente e inconsciente, que la formación en medicina, y podría extenderse a muchas otras profesiones, porque podríamos decir en derecho, podríamos hablar de religión también, o sea, pero en medicina específicamente está hecho de tal modo que a través de dos grandes pilares, que son el campus médico y el hábitus médico, así lo define él, te dan las dos pilares o estructuras que te forman como individuo con una serie de valores que te inunda de tal forma que así vas a funcionar y vas a fluir en el mundo. Y esa formación facilita la agresión hacia las mujeres. O sea, el concepto de género ahí está clarísimo, como parte de la cultura. Entonces, el hábitus médico, ¿qué es? Todas esas características que esta sociedad en general te va inculcando a través de tus profesores en la escuela de medicina, a través de tus profesores en el posgrado de obstetricia, donde te dicen cómo vestirte, ¿no? Cómo pararte, cómo lucir, cómo no expresar las emociones, cómo te hace sentir la jerarquía, porque el residente de primer año es una cosa, pero el de tercero es otra. Y el jefe, el adjunto, es otra. Y los castigos y toda la violencia que se ejerce de médicos contra médicos es parte de esa formación que Roberto Castro llama el currículum oculto, que te va conformando esa estructura de comportamiento que cuando tú tratas a otra persona, es muy lógico que tú veas, así como el residente de tercer año tiene una formación más compleja y más profunda, académica e intelectual, eso lo sitúa por encima de ti que estás en primer año, cosa que no es cierto, porque tú puedes saber más que yo,
pero en cuanto a dignidad humana y a seres humanos somos iguales. Claro, pero el hecho ahí es que se está normalizando la violencia, que se asume sin autocuestionarse, sin hacer una reflexión Se asume como el deber ser. interna. Se asume como el deber ser. Las cosas deben ser así, porque los hombres somos superiores a las mujeres en una sociedad y en una cultura patriarcal. Así es que se asume. No hay Simplemente. cuestionamiento de su conducta, sino que se cree y se asume que lo que están haciendo y la forma como se están comportando es normal. Claro, Está bien, es correcto. es un cuestionamiento a la inversa. Si tú asumes tus emociones y lloras con tu paciente, tú eres una persona débil, porque llorar es debilidad. No es empatía ni expresión de las comunicaciones. Tú tienes que mantener una distancia con el paciente, porque tú eres el que sabe y además eres el que manda. Y además estás por encima del otro. Yo siempre decía, mira, cuando uno entra en un ascensor en un hospital privado o en una clínica, puede ser que el médico no tenga la bata puesta, pero tú entras y ves la postura corporal y ya tú sabes quién es el doctor. Aunque el que tengas al lado sea un doctor en leyes o un economista que hizo un doctorado en economía en Harvard, qué sé yo. Uh-huh. Tú ves la pose, la postura de arrogancia que revela corporalmente cómo debe ser, revela corporalmente los valores, eso que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué dice Roberto Castro? Bueno, eso es el hábitus. ¿Y qué es el campus médico? El campus médico son las instituciones que respaldan todo eso, que a pesar de que son ladrillos, vidrio y cosas, son instituciones donde esos valores están claramente definidos. ¿Qué instituciones son? Las farmacéuticas, los hospitales, las academias y escuelas de medicina, las instituciones que se encargan de hacer las leyes, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o sea, de los países donde todo eso conforma la estructura de ese campus donde tú vas a accionar y vas a ejercer la profesión que escogiste. Todo eso hace que cuando tú te enfrentas a un paciente sea muy fácil, si pones al frente de toda la relación ese tipo de valores, creencias, conducta, ese aprendizaje, sea muy fácil cometer hechos de violencia. Violencia que no necesariamente es un puño, pero violencia puede ser ese no sentir las necesidades del otro, o sentirlas y que no te importe, o que te importen más las tuyas. Entonces, por ahí viene la cosa, ¿no te parece? Vamos a desglosar ahora algunos puntos, no todos, de lo que se considera la violencia obstétrica. Empecemos por esto: trato deshumanizado y falta de respeto. Trato deshumanizado. Es decir, te ignoro, por ejemplo, no atiendo tus necesidades, no me importan tus necesidades, no las atiendo a tiempo. Si yo como paciente te digo, me duele, doctor. Me puedo parar, puedo caminar, por ejemplo. Si yo te digo, me duele, doctor, pero aguanta que tú puedes, como ignorando o minimizando las sensaciones que estoy sintiendo, ¿no? Sí, eso es un trato deshumanizado. El que yo te diga, exacto, si como paciente te digo, me quiero levantar, me quiero mover, y tú dices, no, te tienes que quedar acostada. Eso es un trato deshumanizado. También cuando tú le dices a la mujer, ni siquiera se lo dices, sino que asumes que tú la puedes examinar y hacer cuantos tactos te provoque. Y no solo tú, sino puedes invitar a los estudiantes a que le hagan los tactos que le dé la gana sin pedirle ni siquiera permiso a ella. Claro, esto va con la falta de consentimiento informado, que es el siguiente punto. Porque si tú vas a hacer un tacto, primero tienes que anunciar y pedir permiso para hacerlo. Claro, y que cuando hicimos humanización lo entiendes también como el rechazo informado. Es decir, claro, que la mujer dice, mira, no, yo no quiero que me hagas el tacto ahorita, ¿me lo puedes hacer más tarde? Entonces, es una actitud humanizada respetar eso, así de simple, respetar, sí, te la puedo hacer en media hora, no se acaba el mundo, no se complica el caso, no pasa nada. Sí. ¿No? El siguiente, coerción médica. Me viene muy clarito cuando te empiezan a dar argumentos para hacerte algo, para decirte,
oye, no, es que el trabajo de parto no está evolucionando como debería, entonces te vamos a poner un poquito de Pitocin para acelerar las contracciones uterinas. Pero eso es muy Eso suave. es coerción. Eso es muy suave. Bueno, es muy Coerción suave. para mí más fuerte y violencia es cuando de alguna manera, y que la mayoría de las veces no es verdad, le echas la culpa a la mujer de lo que va a suceder. Entonces le dices, si no pujas bien vas a matar a tu bebé. ¡Wow! Eso es bien violento, eso causa una herida. Si a ese bebé le pasa algo, ¿cómo queda esa mujer? ¿Cómo supera esa mujer esa herida de sentirse, yo no me siento buena madre, yo maté a mi hijo porque no puje bien? ¿Entiendes? Cuando no es verdad. ¿Ves? Porque simplemente con cambiarla de posición, ponerla en posición vertical, tener un poquito de más paciencia, usar los recursos muchas veces de la tecnología. Decirle, mira, si ponemos un poquito de pitocin te va a ayudar con el pujo. Pero no decirle que ella sí. O, muy simple, hacer una cesárea necesaria porque está en peligro la madre o el bebé. Entonces, ese es un punto muy feo, lo de la coerción médica. Y ni hablar de la falta de apoyo emocional. Ese es muy fácil de entender. O sea, una mujer está llorando o se está quejando y los comentarios son casi que universales y arquetípicos de echarle la culpa, de burlarse, de hacer chistes, de minimizar el dolor o simplemente de ignorarla, de pasar por un lado, como decías tú que te pasaba en la maternidad, cuando tú ibas y las mujeres te llamaban, ¿no? ¿Qué te decían? Me pedían ayuda, me decían, ayúdeme doctora, y yo no sabía qué hacer porque en ese momento todavía no era dula, ni tenía las herramientas ni los recursos. Pero eso a mí me sensibilizó o me dio mucho la idea de cómo se sentían de vulnerables y cómo estaban en un momento donde la cara que se les veía era una cara de trauma, de mucho sufrimiento. Muchas llorando solas, gritando solas, y cuando podían hacerlo, porque muchas de las que gritaban, inmediatamente venía el personal a mandarlas a callar o a poner frases groseras como, pero cuando lo hiciste no te quejaste, por ejemplo. Eso es la arquetípico, frase eso clásica, se ve en todas las sociedades, en todas las culturas. Pero ese nivel de vulnerabilidad es tan grande y que a mí esta dula maravillosa que es Hensi Goer, decía que en ese momento de vulnerabilidad las mujeres son tan nobles que si tú le dices a una mujer en trabajo de parto que le tienes que cortar un brazo para que su hijo nazca bien, ellas te dirían, doctor, ¿a qué nivel me lo va a cortar? Así, me erizo los pelos de decirlo porque habla de la nobleza y de la dignidad y del deseo de las mujeres de que salgan las cosas bien y de ser escuchadas, ¿no? Otro aspecto de la violencia son las intervenciones innecesarias y eso tiene que ver con el exceso de medicalización que definen estas mujeres cuando redactan la ley. O sea, qué cantidad de episiotomías, que es el corte en la región vaginoperineal para ampliar el canal del parto, cuántas de esas episiotomías son innecesarias. La gran mayoría. Si hoy se estima que la tasa de episiotomías en mujeres primerizas debe estar por debajo del 30, del 10, del 5%, y en algunos hospitales se hacen el 80, 90% o 100% de las mujeres primerizas, hay un exceso de episiotomías, que es un corte con bisturí o con tijera. Y otro corte también que es abusivo es el de las cesáreas innecesarias. Entonces ahí, por eso se considera una cesárea innecesaria una manifestación, digamos, que está entre las más extremas de la violencia obstétrica. Otra intervención innecesaria que me parece dolorosísima y muy abusiva es la revisión uterina después del parto. Que en protocolo de humanización, tú recuerdo muchas veces haberte visto revisar la placenta cuando salió, que esté completa la placenta y mostrársela a la mamá, explicarle, pero en las instituciones lo hacen de una. Vamos a hacer la revisión uterina. ¿No te recuerdas de eso? Esa es una maniobra, al igual que la de Cristeler, que tiene una justificación en muy pocos casos. Esa es una ¿Pero qué es? Son intervenciones innecesarias. Casi siempre es una intervención innecesaria. Esa es una. Después vamos con la falta de privacidad. Yo te pondría un ejemplo que me viene y que es, yo invito a las personas que nos están viendo que busquen esta
este corto de esta directora. El español. Sí, de esta española Isiar Boyain, que tiene este actor que es fabuloso, que es además que es muy peludo él, o sea, una barba densa y todo, y él hace de mujer pariendo. Entonces ahí se ve claramente varios de los hechos de violencia obstétrica que nos hacen reír, pero es una sátira donde tú al principio te ríes, pero después te da vergüenza reírte, porque sale esta mujer, en este caso es él como hombre, acostado en una capilla, cómo le hacen la episiotomía sin preguntarle, ¿qué me va a hacer, doctor? Donde él le pregunta a ella, hola, yo soy fulano de tal. O sea, primero se presenta y la mujer, la enfermera que le está haciendo los procedimientos, ni siquiera se presenta. Entonces esa mala educación es una forma de maltrato, es una especie de violencia suave, muy sutil, pero es violencia. Y cuando Sí. él se está pariendo y de repente ve hacia la puerta del quirófano y se está asomando una persona con interés mirando y entonces se empieza a tapar con mucho pudor. Claro, O sea, esa es la falta de privacidad. Claro, falta de privacidad, Sí. totalmente. Bueno, otro punto, el impacto en la salud mental, que sí, eso amerita El impacto en la salud bastante mental es demasiado atención. importante y trascendente. O sea, desde hace varios años muchas mujeres, dulas, psicoterapeutas, las nuevas psicólogas de la salud mental perinatal están tratando los traumas que deja un nacimiento violento, traumático, con mucha violencia obstétrica, una cesárea innecesaria, la curación emocional de la cesárea, porque realmente están estudiando y están evidenciando que digamos, la violencia obstétrica, una de las cosas más terribles que tiene es que deja secuelas. Secuelas a veces muy difíciles de reducir, de manejar o de eliminar con psicoterapia a veces muy profunda. Secuelas que van, ¿te recuerdas? De trastornos de estrés postraumático, trastornos de obsesivo-compulsivo, trastornos obsesivos de la alimentación, o sea, el TOC y el TAC, así le dicen. Trastornos de ansiedad profundos, una autoestima muy deteriorada y bueno, ni hablar de la depresión postparto. O sea, la estadística mundial respecto a esto, digamos que obvia el impacto en la salud mental de la mujer. Pero Este es muchísimo. uno de los temas que trabajamos muchísimo en las formaciones de dulas, porque para poder acompañar a otras mujeres, las dulas, primero las invitamos a poner la mirada en lo que ha sido su propia experiencia. Entonces eso nos ha dado el campo de acción de trabajar con esos traumas que ellas traen, que cada una de nosotras traemos. Y dentro de todo esto, digamos, vamos a decir, lo hermoso de las situaciones, como entre las mismas compañeras de las alumnas dulas nos vamos dando contención las unas a las otras y desarrollamos, aparte que estamos sanando nuestra experiencia, por supuesto amerita tratamiento psicológico, búsqueda de ayuda, hacer talleres, lecturas, un trabajo personal, pero también va desarrollando en nuestras alumnas esa capacidad de ejercer la sororidad, el acompañamiento entre nosotras las mujeres, de ir, elevando nuestra autoestima y mejorando nuestra salud mental, ¿sí? Sí, pero yo te diría, en tu caso personal, o sea, la transformación que ocurrió de tu experiencia con cierto contenido de violencia obstétrica, aún con las mejores intenciones y con los mejores obstetras que te podían haber atendido en Caracas en ese momento, Claro. tu inexperiencia, la juventud y todo, lo que pasó, tú no serías la misma de no haber tenido esa experiencia del acompañamiento de las dulas, de un parto vaginal después de cesárea en el agua con Isadorita, ¿no? Sí. Y en lo que te convertiste después, porque ¿cómo era tu autoestima? ¿Cómo era tu visión de ti misma como mujer hasta ese momento? ¿Y cómo fue después? O sea, el nivel de satisfacción y de logro interno, o sea, pude parir con cierta conciencia después de una cesárea y además en el agua y además sin anestesia lo logré. O sea, esa sensación interna tan poderosa habla de la otra cara de la moneda. Cuando el parto no es violento, las cosas tan maravillosas que pueden suceder. Nosotros tenemos textos y lo pasamos en los cursos de Dula de muchas mujeres que relatan ese evento tan maravilloso que es
volver a reencontrar su propio ser, a su propia dignidad femenina, dignidad de ser humano después de parir en condiciones totalmente armoniosas, hermosas, sin anestesia, habiendo tenido una experiencia previa de violencia obstétrica. Este tema de la salud mental hoy en día está mucho más visible. Hace 30, 40 años esto no se hablaba, estos traumas quedaban escondidos bajo muchas capas de músculo, de grasa, en el inconsciente de las mujeres. Hoy en día lo estamos trabajando, lo estamos abordando desde el activismo, desde la educación, desde muchas aristas de disciplinas del conocimiento humano que pueden permitir el trabajo con la salud mental. Por último, y no es muy importante, las consecuencias de la violencia obstétrica en la salud del bebé. Esto también amerita un solo capítulo o varios capítulos de podcast, pero vamos a hablar un poquito de qué consecuencias tiene para la salud de un bebé la violencia obstétrica. Bueno, evidentemente, sacando la violencia que se expresa en lo psíquico, yo pienso que la violencia hacia los bebés se expresa en muchas condiciones inadecuadas para el inicio de la vida. Uno es la violencia obstétrica en muchas ocasiones perjudica el inicio, el mantenimiento y la duración de la lactancia materna. Entonces ya solamente ese hecho es una condición que marca a un individuo. Luego, si la mujer tiene algún trastorno psicoemocional, probablemente su contacto, su dedicación hacia la crianza, inclusive su cambio, digamos, neuroanatómico, también puede llevar a una relación de vínculo y de crianza que no sea la óptima. Uh-huh. Si hay separación por una cesárea, también el establecimiento de la microbiota del bebé puede que no sea la óptima. Primero, porque es una cesárea. Segundo, porque no hay lactancia. Y tercero, porque hay un aspecto psicoemocional, digamos, nocivo o negativo que afecta una crianza respetuosa. No necesariamente tiene que ser así, porque la potencialidad que tienen las mujeres para recuperarse y retomar el hilo de la vida en positivo después de una experiencia traumática del parto, en la crianza inicial y en la lactancia, es muy poderosa, lo logran, ¿ves? Pero son algunas... ¿Tú ves otro? Para el bebé, bueno, lo veo mucho en mis propios hijos. Las consecuencias y las secuelas que dejan los nacimientos en la vida de un niño ya en la adultez se manifiestan, lo veo todos los días, lo puedo palpar todos los días como mamá. Y es un trabajo, bueno, que ya teniendo hijos de 41 años, 30 años y 26 años, sigo haciendo ese trabajo. Entonces, imagínate la mayoría de las mujeres en el mundo que han sido atendidas bajo esos protocolos de violencia, estos seres humanos que estamos trayendo en la humanidad y la violencia que estamos viendo en la sociedad, están completamente relacionados con ese momento en el que se aísla al bebé, se lo considera también como un objeto, se lo cosifica, se hacen protocolos muy intervencionistas, de mucho maltrato corporal, y eso deja una huella somatosensorial muy importante para este niño que después se va a desarrollar con infinidad de patologías que lo estamos viendo hoy en día. A mí me gusta citar y extender el concepto de Michel Audin que dice algo así como esto, ¿no? Que lo que sucede durante el embarazo, el parto y lo que sigue inmediatamente al parto genera, digamos, unas condiciones determinadas que van a regir cómo va a ser la capacidad para desarrollar tu potencial de agresión o tu capacidad de amar en el futuro. Eso me parece muy lindo. Bueno, yo quisiera
agradecerles que nos hayan visto y nos sigan en nuestras publicaciones, que nos envíen sus comentarios, síganos en las redes, intercambien con nosotros, compartan esto para que otras personas lo vean. Y esto es Humanizando Mentes. El podcast de Aurora Madre. Yo soy Beltrán Lares. Yo soy Isabela Polito y recuerden, hagamos el amor, no la guerra. Nos vemos la próxima vez.